Hola gente, muy buenas a todos, en esta ocasión vengo a hablarles de cómo al intentar salvar un gato de una caja de manos de un loco a cómo me transportaron entre el mundo por medio de las ondas. Estaba yo caminando cerca de los institutos de ciencias, cuando de repente un señor baja de un pumabus con una caja de donde sonaban los maullidos de un gato con desesperación, me le puse de frente a ese peculiar ser humano y le dije, deje libre a ese gato en estos instantes o yo lo libero por la fuerza. El sujeto replicaba que no había gato, que si abría la caja algo muy terrible podía pasar, que antes debía de leer sus notas. Pero como yo soy todo un activista animalista, me lo agarré a golpes, porque en esta vida existen muchos idiomas, y él solo entendía el idioma de la violencia y los traques. Ya teniendo la caja en mis manos, y que estaba por abrirla decidí hacer caso y me puse a leer las notas. Lo primero que vi en la portada fue colapso de función de onda, y es de lo que hoy voy a hablarles. Para iniciar el colapso de la función de onda de las partículas se produce cuando un observador intenta hacer una medición del estado de esa partícula. De los múltiples estados en los que puede estar según su función de onda, el acto de medición hace que solo se proporcione uno de ellos y de manera aleatoria, siendo imposible predecir a priori por ningún cálculo cuál de ellos se obtendrá en la medición. Para poder explicar el colapso de la función de onda primero les hablaré de qué es una función de onda y qué implicaciones tiene en el caso particular de la mecánica cuántica. Este concepto de función de onda se desarrolló en el marco de la primera física cuántica, dándose esto a mediados de la década de 1920 con la tesis de este señor, de Broglie, y luego con las publicaciones de las comunicaciones de este otro señor, Schrödinger, donde se interpretaba que las partículas podían ser representadas mediante una onda electromagnética que se propaga en el espacio. En la formulación moderna, la función de onda se interpreta como una expresión matemática mucho más abstracta, que representa un elemento de un cierto espacio de Hilbert de dimensión infinita, que agrupa a los posibles estados del sistema después de que éste se haya medido. El colapso de la función de onda ocurre cuando una función de onda, que en principio se encuentra en una superposición de varios estados propios, entiéndase esto como un conjunto de probabilidades, y después de haber ocurrido una medición o interacción con algún tipo de observador, se reduce este conjunto de probabilidades a un solo estado propio bien definido. Esta interacción es lo que se conocería como observación, y asimismo el término mundo externo se podría considerar como el observador. Con estos conceptos es que se puede llegar a lo que en esencia es una medición en mecánica cuántica, ya que conecta la función de onda con observables como posición y momento. El colapso se podría decir en términos generales funciona para cualquier sistema cuántico. Antes del colapso, la función de onda puede ser cualquier función de cuadrado integrable. Esta función es expresable como una combinación lineal de los estados propios de cualquier observable. Los observables representan variables dinámicas clásicas, y cuando uno de estos es medido por un observador, la función de onda se proyecta en un estado propio aleatorio de ese observable, y el observador mide el valor de ese observable como el valor propio del estado final. El estado cuántico de un sistema físico se describe mediante una función de onda. Esto se puede expresar como un vector que representa la sumatoria de todos los posibles estados en los que se puede encontrar. Usando la notación de Dirac-Bracket, especifican los diferentes estados posibles en las que el sistema puede estar y también muestran el estado cuántico particular al que puede llegar. Además, forman una base ortonormal de vectores propios, que de manera formal se ve como, donde I representa el Kronecker delta. El observable está asociado con cada base propia o vector propio, y cada posibilidad tiene un valor específico o valor propio psi del observable. Un parámetro medible del sistema podría ser la posición r y el momento p de una partícula, pero también su energía e, y estos observables se pueden representar de la siguiente manera respectivamente. Se supone que todas las funciones de onda están normalizadas, lo que en última instancia nos da la probabilidad total de medir todos los estados posibles, que como se evidencia es igual a 1. A todo esto, solo salían más dudas que respuestas. Seguía sin descubrir por qué el loquito traía un gato en una caja opaca, así que seguí leyendo sus notas para entender a qué quería llegar, hasta que encontré un apartado muy peculiar llamado el gato de Schrödinger. Su agria tremenda sorpresa me llevé cuando descubrí que además de maltratador de michis también era roba gatos. Pobre Schrödinger ha de extrañar mucho a su gato. El gato de Schrödinger es un experimento mental. Entonces, para que lo hagamos todos juntos, cerremos los ojos mientras doy explicación, y si no los cierran sigan viendo, mi gente. Imaginen a un gato dentro de una caja completamente opaca. En su interior se instala un mecanismo que une un detector de electrones a un martillo. Y justo debajo del martillo un frasco de cristal con una dosis de veneno letal para el gato. Si el detector capta un electrón, activará el mecanismo haciendo que el martillo caiga y rompa el frasco. Si se dispara un electrón, por lógica pueden suceder dos cosas. Puede que el detector capte el electrón y active el mecanismo. En ese caso, el martillo cae, rompe el frasco y el veneno se expande por el interior de la caja. El gato lo inhala y muere. Al abrir la caja encontraremos al gato muerto, o puede que el electrón tome otro camino y el detector no lo capte, con lo que el mecanismo nunca se activará, el frasco no se romperá y el gato seguirá vivo. Pero este experimento no es tan sencillo, ya que, al estar hablando de mecánica cuántica, hay que tener en cuenta que el electrón es al mismo tiempo onda y partícula. En palabras sencillas, el electrón sale disparado como una bala, pero también, y al mismo tiempo, como las ondas que se forman en un cuerpo de agua cuando se tira una piedra. Es decir, toma distintos caminos a la vez. Y además no se excluyen, sino que se superponen, como ya le expliqué anteriormente. De modo que toma el camino del detector y al mismo tiempo el contrario.
Entonces el electrón será detectado y el gato morirá y al mismo tiempo no será detectado y el gato seguirá vivo. A escala atómica se puede afirmar que ambas probabilidades se cumplen de forma simultánea. En el mundo cuántico, el gato acaba vivo y muerto a la vez y ambos estados son igual de reales. Pero al abrir la caja uno solo ve al gato vivo o muerto, lo que implica un resultado que no es cuántico cuando se abre la caja. Otra interpretación señala que el colapso de la función de onda se produce por efecto del dispositivo de medición, que es el que en realidad reduce a uno concreto los diversos estados de probabilidad, descartando el papel del observador que pretendía Schrödinger. Esta interpretación se conoce como realismo cuántico. Aquí fue aún más confuso y encontré un problema de la medida de los estados cuánticos. Las notas que ahora consideraba un libro sagrado explican que, cuando nos referimos al momentum de una partícula clásica, este atributo es una propiedad que tiene significado independientemente de que midamos o no. Cuánticamente, la situación es diferente, puesto que el momentum es la consecuencia de un colapso de la función de onda con un instrumento y nada autoriza a suponer que dicha entidad existe al acto de medición. Por este motivo, la mecánica cuántica no habla de propiedades o atributos sino de procesos e interacciones. El problema de la intervención de la conciencia del observador, que seguimos indicándolo como una parte de un sistema que no tiene partes. Hay una diferencia esencial entre el planteo clásico y la mecánica cuántica. Los conceptos cuánticos adquieren realidad cuando se mide, pero no ocurre lo mismo antes de la interacción. Clásicamente, los conceptos tienen significado independientemente de que efectuemos o no medidas. Esta situación se parece, aunque no es igual, a la postura tradicional acerca de que las propiedades secundarias, colores, sabores, etc. no existen a menos que exista un observador que realice la percepción. Aunque esta posición sea admitida, se parte de la idea que las propiedades existen en las cosas, independientemente de que existan observaciones o no, y que las mismas provocan algún tipo de reacción neuroquímica del observador. Este es la consecuencia de la interacción con el instrumento y el observador. De este modo, la mecánica cuántica no se refiere directamente sobre la realidad, sino sobre los fenómenos y sobre el posible conocimiento que, de los mismos, podemos adquirir. No se trata de un intento sobre de develar la esencia misma de los fenómenos, sino las posibles relaciones existentes entre los diferentes aspectos de nuestra experiencia. Teniendo esto en mente, ahora puede que tenga una posible conclusión al interpretar la medida como un colapso de la función de onda, que elige un valor de respuesta y descarta los restantes, no es la única salida posible. Adoptar la solución del colapso explica razonablemente la univocidad de la respuesta que se logra en cada medida, pero no aclara cuál es el destino de los valores posibles no seleccionados. Después de haber aprendido todo este conocimiento, la caja que traía el sujeto seguía moviéndose y maullando, pero pronto dejó de hacer cualquier tipo de perturbación, así que como la curiosidad mató al gato decidí abrir la caja. Y no, lo que encontré adentro fue